Me da muchísimo gusto este episodio, que no sabemos el número de episodios, ya les hemos explicado a lo largo de estas transmisiones, porque estamos grabando así corrido 3 diarios, ¿no? Y nos vinimos 3 días a Hermosillo, a esta maravillosa torre Exus, que pues ahí están viendo en pantalla. Publicidad no pagada, no le hace, nos da muchísimo gusto estar aquí, lo compartimos porque es un gran lugar y está muy padre. Pero hay episodios y hay encuentros que a mí me dan gusto, sí, pero sé que voy a retroalimentarme, sé que voy a aprender y sé que voy a intentar llevar a todos los que nos ven y nos escuchan un poco de el expertise, la sabiduría, la madurez y la visión de, en este caso, de este invitado. Un poquito les platico de él. En el 2012 fue Premio Nacional de Literatura Carlos Monsiváis, en el 2016 Medalla Javier Villerruta por su trayectoria y contribución al Teatro Nacional, orgullosamente de Hermosillo. Cumple 30 años con la Compañía Teatral del Norte y con Huevos Rancheros. Siempre digo, cuando son invitados de esta altura, que nunca terminamos la entrevista, es decir, hace algunos años la entrevisté, hoy lo estoy entrevistando, seguramente más adelante lo voy a entrevistar, nunca se acaban las entrevistas. Un gusto, un honor, un orgullo y le agradezco mucho a don Sergio Galindo, dramaturgo, actor, escritor, coreógrafo y no sé cuántas cosas más. Don Sergio, muchas gracias por aceptar la plática. Contrario, yo me ha encantado estar contigo. Le agradezco. De nuevo, ¿no? De Porque ya estuvimos nuevo, una vez. parece, ¿hace cuántos? ¿6 años? ¿cinco Yo años? creo que sí, más o menos por ahí, ¿no? Le decía yo que está igualito, No, no hombre. es, lo digo honestamente, no lo dijera si no lo sintiera, ¿cómo se le hace o cómo le hace? No, pues ahí estamos, trabajando mucho, mi querido. No fuma ni toma, No fumo eso ni tiene que ver, yo creo, ¿no? tomo, a lo mejor tiene que ver eso, y hago un poco ejercicio. Pues me he disciplinado, he aprendido a disciplinarme después de algún tiempo, debo decirlo, porque Sí, sí fumé y sí bebí. Pero encontré mi límite en ambos casos ujú, y me decidí a, por un lado, expulsar de mi vida. Esto fue muy interesante, expulsar el alcohol de mi vida, y lo logré, de tal manera que esa especie de dependencia que tiende a crear el alcohol fue una cosa que me dio mucho coraje, me dije: "No es posible que yo te", y empezando a sentir esta dependencia, entonces no solamente lo corté, lo expulsé. Es un fenómeno muy interesante la expulsión lo borré, salió de mi vida. Y el cigarro me dio más trabajo que el alcohol, mucho más trabajo, pero logré finalmente también, expulsarlo. Y ya había yo cambiado mis horarios de escribir. Estaba yo escribiendo durante un buen tiempo, escribí en la noche, en la madrugada, me desvelaba mucho escribiendo. Y logré cambiar mi rutina en la mañana. Descubrí, pues, de otro mundo, ¿no? El mundo claro. de la sobriedad, el mundo lejos de las toxinas del cigarro, el ejercicio que revitaliza, que te da otra perspectiva del asunto, te sientes mejor. En fin, pues, yo creo que llegó a su tiempo todo lo que tenía que llegar y me empecé a escribir en la mañana y desde entonces ya tengo años escribiendo por la mañana. Me siento muy bien. Escribo toda la mañana y al mediodía descanso un poco, la comida. Luego me preparo para una función, si hay función por la noche. Y, y desde luego la lectura, pues, ¿no? Que es indispensable para quienes escribimos. Hay un dicho que dice que solamente quienes escribimos sabemos
las terribles ganas que nos dan de leer cuando hay que sentarse a escribir, ¿no? Tremenda frase. Entonces, escribo en la mañana, leo por la tarde y, y, y esa es mi vida, querido maestro. Varias cosas. Tiene tiempo, ¿verdad? Sí, claro, 2, 3 horas, 4, claro, ¿verdad? encantado, encantado. A veces me siento egoísta porque siento que como es un deleite y un placer platicar con gente como usted de esta altura, siento que lo estoy haciendo para mí, pero no, hay miles que lo van a disfrutar. Escribir, yo escribo un texto a la semana, hace muchos años, una columna, se llama Al aire. Sí, Y ahora la última, decía yo, eh, leer sin escribir, no me lo perdonaría mi padre periodista, mis tíos periodistas, mis claro. primos periodistas. No concibo a alguien, claro, que pueda leer por placer, pero leer sin escribir, yo no lo puedo Sí, separar, ¿no? intentar escribir sin leer, ¿no? ¿No? Es absurdo. Se necesita saber leer para saber escribir, ¿no? Sí, sí, es que ambas cosas son un deleite, ¿no? Y Ujú. ambas cosas, digamos, desde luego, escribir, digamos, la experiencia personal puede variar. En general, a mí me cuesta trabajo, a todos nos cuesta trabajo escribir. A mí me cuesta mucho trabajo escribir, porque por eso hay que disciplinarse, hay que sentarse y hay que decidirse, ¿no? Una vez que arranca lo que estoy escribiendo, pues te encuentras verdaderos placeres, hay días en que avanzas mucho, que lo disfrutas mucho, y ya no digamos, cuando aquello empiezas a vislumbrar un final, empiezas a encontrar un final, encuentras el fin, la ruta. Y en el caso de la dramaturgia, das con el idolecto, con el lenguaje de los personajes, respetas su independencia, su forma de ver el asunto, su manera de contradecir al autor, una serie de cosas que vas descubriendo y que se vuelven muy disfrutables, ¿no? Una vez que toma aire, digamos, la obra. Y y la lectura, bueno, la lectura es un poco escribir también, ¿no? Porque vas sobre la lectura escribiendo tus propias cosas. Te encuentras con lecturas muy interesantes que dices, esto lo debí haber escrito yo. Ujú, Y es que ahí está, ahí lo traías, ahí andaba, ¿no? Y alguien le dio voz tal cual. y te lo descubre. Entonces es muy enriquecedor, ¿no? Ahora que hablamos de la escritura, ah, usted sigue escribiendo, escribe todos los días. Escribo todos los días. Una frase a veces, una cuartilla, a veces dos, ¿Pero de con qué? teatro sobre todo. Mm. Ujú. Sobre todo, ¿no? Usted es un ente político, ¿no? Un escritor, un Sí, dramaturgo, un bueno, actor político, no ¿no? podía ser de otra manera, ¿no? En, en, en mis obras está reflejado todo esto, ¿no? Hablábamos de la tuba de Goyo Trejo Sí. y de huevos. Vi la tuba hace, pues antes de venir a Hermosillo, creo que el sábado la vi otra vez. Hacía muchos años que no la veía. Hace 40 años y yo le decía, pues es un, es un texto actual, ¿no? O Sí, hombre, es sea, increíble. no Sí, cambia nada. es increíble esto. ¿Por qué? Bueno, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención cuando esto empezaba yo a encontrar mi camino en términos de temática, digamos, de Ujú. mi interés como escritor, como dramaturgo. Fue una época, ahora ya es menos, pero una época donde se minimizaba un poco el aspecto regional, Sí. digamos, como que era como que una especie de subgénero, como que y eso, y esto era muy interesante porque yo escribí un texto una vez para una muestra nacional donde decía que yo me enteré que era un escritor regional hasta que los críticos empezaron a comentarlo, ¿no? Hasta que a alguien se le O sea, ocurrió. usted no sabía Yo qué no, género sí, escribía, yo no por así sabía que era decirlo. yo escribía teatro, ¿no? Pues yo no sabía que aquello era teatro regional.
Y como nadie se chupa el dedo aquí, pues inmediatamente me di cuenta que era tratado, que era de una manera un poco despectiva, digamos, ¿no? Es decir, un poco minimizando el asunto. Pues es teatro regional, es teatro, ¿no? Y esto resultaba muy, muy curioso porque lo decían los falsos cosmopolitas, ¿no? Y luego poco a poco vas descubriendo que, como lo decía Chekhov, pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? Sí. O Machado, entre más esto particular seas, serás más universal. Entonces por ahí va la tuba, por ahí va la tuba, ¿no? Que fue lo que nos trajo esta idea. Es una cosa muy, muy particular, es Sí. un micromundo, ¿no? Que refleja, digamos, un ámbito mucho más grande, el macro, ¿no? Ujú. Y entonces, se sostiene a través del tiempo, ¿no? Sí. Pasa lo mismo con Huevos Rancheros. Pasa lo mismo con Huevos, pero Huevos es un teatro más flexible, Ujú. pensado para que vaya acomodándose un poco más a los tiempos, pero en general, digamos, en términos generales, Sí. es un poco lo mismo, ¿no? Usted es de Hermosillo. Sí, soy de Hermosillo. ¿Y por qué convertirse en un escritor regional? Porque, a ver, yo estuve de vacaciones en la Sierra de Sonora cuando niño, Ajá. adolescente, y un hermano mayor mío, médico, hacía su servicio social en San Pedro de la Cueva, Mm. particularmente. Pueblo hermoso, un pueblo muy querido, muy entrañable para mí. Y yo tenía 9, 10, 9, de 9 a los 11 años. Iba yo de vacaciones ahí con él, aprovechando que estaba él. Y solía yo sentarme en la esquina donde ocurría un fenómeno que a mí me impactó mucho, que es el fenómeno del mentidero. Y este era el mentidero de don Manuel Cruz, que era el dueño de la tienda de la esquina, una esquina chata, de banqueta alta, sobre la cual don Manuel Cruz, un viejo moreno, alto, calvo, enorme, este, con su taza de café, sentado en su silla de madera con asiento de baqueta, y en la banqueta los demás, otras sillas abajo, y yo por ahí en un rincón acuclillado escuchando la conversación. Eso es un mentidero, ¿no? Eso es Para la un, gente que no sabe. eso, Ahorita hablaremos del mentidero de eh, usted. sí, Eso es un mentidero, prácticamente una esquina donde se donde se reúnen. rumorea, Sí. donde se especula, donde se enteran de las últimas noticias en el pueblo, por así Sí, decirlo. y donde el lenguaje sonorense en este caso alcanza su máxima expresión, donde es interesantísimo, digamos, la estructura de la sintaxis, los modismos, en fin, el humor, El ritmo. el ritmo, el tono, los sonidos. Es una cosmogonía completa, ¿no? La forma de reír, de ver el mundo. Entonces, yo me acuclillaba ahí en este mentidero y me aventaba unos viajes increíbles, ¿no? Viajaba con ellos. Y este sonido, y este lenguaje, y esta transmisión de cosas, se me quedó. Bueno, es muy común que quienes escribimos encontremos nuestros temas sin darnos cuenta desde la infancia, ¿no? Ahí los traemos. Y estos personajes siguieron dando vueltas en mi cabeza. Eh, Ahí, en ese mentidero, escuché a Lázaro Noriega, un viejo, decir que 3 pueblos de la sierra iban a ser inundados por una presa. Y ahí mismo me tocó oír que fue tachado de loco. Estás loco, Lázaro. Eso es un diluvio. Tú estás hablando del diluvio, ¿no? Pues yo no sé, dijo Lázaro.
Pero yo me encontré un amigo allá con una cosa de estos aparatos que se llama, ya le dicen el nombre, ¿cómo se llama? El teofilión, Teodolito. Sí. Pues una de esas cosas lo vi ahí, y entonces, ¿para qué sirve eso? Pues para los de nivel. No van a echar agua, estás loco, Lázaro. Entonces, no pasaron 3 años de esa plática, estaba yo en Hermosillo, cuando llegó la noticia de la construcción de la presa del Novillo, llamada Plutarco Elías Calles. Esa experiencia fue para mí, bueno, debo decir que fue un golpe brutal a mi candidez, a mi inocencia digamos, de adolescente. Nunca imaginé que el ser humano fuera capaz de hacer eso, de inundar 3 pueblos, uno de ellos con más de 300 años de existencia, y sepultar toda una tradición, toda una cultura, toda una vida, muertos, la gente con sus muertos, y fueran expulsados, ¿no? De su pueblo. Muchos viejos murieron de la tristeza, de la tiricia. Vinieron y los acomodaron aquí en casitas de bloc, cerca de aquí de Hermosillo, de donde los volvieron a sacar por la construcción de otra nueva presa. Entonces, y yo recuerdo ese impacto que tuvo en mí esta noticia, y yo dije, esto va a ser una revolución. Y de pronto me di cuenta que estaba yo solo en mi indignación, porque todo el mundo a mi alrededor lo celebraba. En esta idea del progreso, ¿no? Concebido desde un escritorio en la Ciudad de México, del centralismo. ¿Quién estaba de presidente? Estaba entonces López Mateos, creo. Y a ver, fue en el 63. Te checamos en el 63 quién estaba de presidente. Y pero me di cuenta que estaba yo solo, porque todo el mundo lo celebraba y las planas en los periódicos eran el progreso. Y luego los habitantes de Batuc, Tepupa y Suaki, que eran los 3 pueblos, habían dado su vida por el progreso. ¡Qué fuerte! ¿Pero qué es esto? Y yo no hallaba a quién comunicarle mi indignación, qué hacer con aquello que sentía, una gran impotencia y una rabia. Yo creo que yo recuerde a esa edad, tenía yo 11, 12 años, conocí ese sentimiento, ¿no? De impotencia, de rabia impotente ante el poderoso, digamos, ante una cosa que no sabía yo cómo responder ante eso. Pero no había gente, sus padres, su familia, alguien que lo cobijara en la idea o que lo impulsara o que lo apoyara moralmente. Seguramente sí, pero digamos, la noticia del progreso rebasaba cualquier otro tipo de sentimiento, ¿no? Posiblemente sí, bueno, sí, pobrecitos, pero, ¿no? Es la idea del progreso. Y entonces, esta sensación anidó en mí, fue creciendo, y luego yo me fui a estudiar a México, me fui a estudiar filosofía en la UNAM, en la Facultad de Filosofía. Yo llegué el 69 a la Facultad de Filosofía. Entonces, ya por la fecha puedes imaginar cómo estaba la facultad. Híjole. Pues pegado al 68, la cuestión política, social, veníamos de una matanza, veníamos Estaba a todo lo que daba, a todo lo que daba. Tuve el privilegio de tener maestros que son unas verdaderas personalidades ilustres, como Adolfo Sánchez Vázquez. El doctor Guerra era el rector de la facultad. Me dio clase en la cafetería Pepe Revueltas. ¿Hombre? Elí de Gortari, González Rojo. Pero en fin, digamos, llegué yo a la facultad y estuve
3 años en filosofía. Y entonces estos personajes empezaron digamos, la distancia, ¿no? A distancia, cuando te retiras, cuando te vas de tu terruño, empezó a brotar otra vez esta inquietud. Estas voces me empezaron de vuelta a acompañar, a oírlas, y empecé yo a escribir. Empezaba yo a inquietarme por la escritura. Intenté cuento, intenté poesía, Mm. publiqué algunas cosas en pequeñas revistas, hasta que di con la dramaturgia. Porque al tercer año de estudiar filosofía, yo llegué a México a vivir a casa de Octavio Galindo, mi hermano, que era un actor ya estaba, él estaba en Albañiles de Leñero y acaba de ganar el premio Revelación Teatral, una obra de Leñero, Albañiles, que yo me la sé, me la Yo aprendí, leí el libro, me, buenísimo, ¿no? me la aprendí de memoria yo. Y conviví mucho con el reparto, que era enorme el reparto de Albañiles. Estuve en las giras con ellos. Estuve a punto de trabajar ahí, pero no se me hizo. Y entonces, como podrás imaginar, la vida de un estudiante de filosofía en casa de un actor es incongruente, es imposible, ¿no? Porque por esa casa circulaba medio mundo artístico las noches, ¿no? Ahí yo recuerdo a Oscar Chávez, recuerdo a José Agustín, recuerdo a gente que escribía, gente de Alfonso Arau, digamos, gente que prácticamente todos los días había fiesta, ¿no? O si no, reunión convertida en algarabía, y un estudiante de filosofía lo que menos necesita es eso, ¿no? Necesitas un silencio para estudiar, y en fin. Me contaminé de inmediato, me dejé contaminar de inmediato por el teatro, que ya de alguna manera lo traía yo en la sangre, en eso que le dicen la sangre, y me brinqué. Al teatro encontré la dramaturgia y encontré la forma de canalizar todas estas voces, todas estas inquietudes, y escribí una trilogía que se llama Trilogía Bajo el Agua. El primer texto, digamos, ya formal y serio, profesional, ese fue. Digamos que sí. Ya había escrito algunas cosas, ¿no? Ujú. Pero Trilogía Bajo el Agua. Trilogía Bajo el Agua, que está compuesta por por 3, desde luego, obras. Más encima el cielo, Agua pasa por mi casa y El último vaquero. Mm. Son tres textos que están publicados. Y ahí fue una experiencia increíble. Sí, fueron los primeros textos, digamos, en términos así muy serios, muy formales, digamos, escribir ya habiendo descubierto la posibilidad de la dramaturgia. Y bueno, y así nace mi idea de teatro regional. Es cuando me dicen que soy actor regional, ¿no? Entonces, yo lo que digo, bueno, pues yo escribí teatro, digamos, mis personajes son personas, son humanos, de las entrañas, sentimos, y además no se puede concebir el teatro mexicano, el rostro del teatro mexicano sin las aportaciones del rostro de los teatros regionales, la cultura en general, pues, Claro. digamos, ¿no? Y entonces, así nace mi interés. Digamos, empiezo por ese lenguaje, por esa cosmogonía, por ese universo que sigo disfrutando mucho, ¿no? ¿Usted se convierte en actor por necesidad, tengo la impresión, o no? Es decir, aquí tengo mis textos, pero, híjole, ¿a quién? Bueno, le voy a entrar yo mientras encuentro el adecuado, o es una idea errónea mía. Me convierto en dramaturgo, por Sí, decir, sí, pues. porque empiezo como actor. Ok. Sí, Entonces empezó como como actor actor, sí. primero. Tengo un maestro, Estaba volteado sí, entonces. un maestro amigo entrañable, uno de los intelectuales más importantes, interesantes en este país. Eh, el hijo de don Isidoro Enríquez Calleja, no sé que alguien le nombre a alguien le suena este nombre. Es un texto que llevamos de ética en la preparatoria cuando llevábamos ética, ¿no? Cuando nos daban Y a mí ética. me tocó la colita de la Sí. ética, había una clase, ¿no? Don Isidoro Enríquez Calleja, y hijo de un refugiado español,
que se llama José Ramón Enríquez. Él vive en Mérida. Y él montó su primera obra de teatro en el Teatro del Zócalo. Ahí estaba en el Zócalo, donde ahora son los Sombreros Tardán. Había un pequeño teatro muy hermoso. Y ahí estuvimos. Fue mi primera incursión en el teatro como actor. Ujú. Hice un personaje en una obra que se llamaba Ritual de Estío de José Ramón, poeta muy, muy interesante. Y recuerdo muy bien ese estreno porque en él estuvo presente don Carlos Pellicer, el poeta. Y la iluminación fue de José Antonio Alcaraz, este musicólogo renombradísimo. Y luego dimos funciones en San Carlos, en la Academia de San Carlos. Hicimos cosas para el Canal 13 en ese tiempo. Y empecé como actor. Empecé como actor. Entonces, replanteo, ¿se convierte en dramaturgo o en escritor por la necesidad como actor de decir, quiero expresar esto? Quiero. ¿Y dónde están mis personajes? Sí, Estas claro. voces que traía O yo. sea, se tuvo que hacer usted su propio mundo, digamos, ¿no? ¿Sí? No los veo en el teatro. Es un poco lo que ocurrió con la tuba, Sí. ¿no? Porque veíamos, éramos capaces de ver y admirar en lo personal a esto que le decían el norteño en el cine nacional, que Ujú. no era otra cosa más que el piporro. Sí. Muy, muy interesante, muy divertido y todo, pero era el de Monterrey, Tamaulipas. No era este norteño que nosotros, No era el regional. ese sonido y era muy distinto, ¿no? Si de pueblo a pueblo varía, entonces imagínate de región a región. Y entonces eran muchas ganas de ver a ese norteño que nosotros conocemos, a ese sonorense Sí. del noroeste, digamos un poco, que nosotros conocemos verlo en pantalla, ¿no? Entonces esta necesidad fue la que... Fonéticamente, Sí, lo- evidentemente hay una diferencia. La gente de San Javier, Suaki, Bacame, sí. eh, ¿cómo se percibe? No, la pregunta es, ¿por qué? ¿Sabrá usted por qué? ¿O dónde vienen las diferencias si vivimos en la misma? Vamos, si de Hermosillo a Navojoa hay una diferencia de tono y de Eh, pronunciación y de ritmo, pues en los pueblos y en las comunidades más, ¿de dónde viene o por qué? ¿Nunca lo estudió? ¿Nunca se lo Lo que preguntó? pasa es que es difícil encontrar, digamos, es difícil encontrar la raíz, Pues sí. digamos, es una raíz común, digamos, Ujú. que se va diversificando, ¿no? Dependiendo un poco también de la geografía, de dónde vivas, de las necesidades, de lo que necesites nombrar a tu alrededor, Sí. ¿no? Y cómo expresarlo. Pero sí hay diferencias en tonos, porque además no solamente es los significados que encierran las palabras, sino el sonido, ¿no? Los sonidos son interesantes también, comunican mucho los sonidos, ¿no? Entonces, este es el tono en que se dicen las cosas, ¿no? Y en los sonidos, y en toda esta serie de gestualidades y sonidos guturales y sonidos que te van transmitiendo todo un mundo, ¿no? Hay sonidos que significan frases. Sí, claro. Ah, Sí. por ejemplo, dices, Sí. eh, Ajá, ¿no? Que son sonidos y significan frases, o cerró una conversación, Sí, o abrió una sí, o conversación, una conversación. O concluyó una. o Bueno, sí. concluyó, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí. Hay, hay, Y ahorras plática, ¿no? Y ahorras hay tiempo. hay unas pausas increíbles en los Ajá. mentideros, ¿no? Entonces, donde alguien está narrando algo, pues contando de la Lola Rodríguez, lo que va, se termina el cuento, y hay una pausa en ese sorbe café, y de repente, la Lola. Sí. Dijiste tanto ahí, ¿no? Oh, Y solamente los que están ahí o los que estamos en el entendido saben lo que quiso decir, ¿no? claro. O quizá no, no lo sé. Riquísimo, riquísimo, Sí. riquísimo, riquísimo. Dígame sus palabras favoritas, ahora que hablamos, los regionalismos favoritos. ¿Tiene palabras favoritas? Yo sí, a mí me gustan las palabras cuando escucho, no necesariamente regionales,
Pero en este caso, a ver, palabras regionales favoritas o que le suenan o que le despiertan o que le hacen sentir. ¿Qué Hay palabras? muchísimas cosas que me llamaban mucho la atención. Y es un po volvemos un poco a lo mismo, conjuntándolas crean un sonido, ¿no? Un ritmo muy especial, un tono, un matiz muy especial, donde suena muy concluyente el entén, ¿entén? Enten. Ten, y donde digamos, esto que le dicen las groserías no es más que un chiste para mí, no digamos esto de groserías, digo, no, hombre, no, cállate la boca, hijo de la chingada, no, hombre, la monda. A la No, monda, la sí. monda, Es una gran palabra qué esa. palabra increíble, ¿no? Y en fin, como eso vacilando una tras otra. ¿Cómo da vueltas el mundo? Hablábamos hace un momento de que, pues hace 30, 40 años, cuando la tuba Mm. o los huevos, ahorita hablamos de los huevos, tanates, ¿no? Los Sí, tanates, ¿no? claro. Pero en esos entonces, pues era despectivo, ¿no? Quien hablaba así. Ujú, ujú. Ahora es un hitazo, quien habla así, tiene seguidores, admiradores y demás. Sí. ¿Cómo da vueltas la Sí. vida y el mundo, no? Sí, sí, es increíble, es increíble. Hablemos de la actuación. Sí, Em, ¿Qué hace a un actor un buen actor? a ver, las herramientas de un actor son la voz y el cuerpo, Ujú. principales. Y el actor está toda su preparación. A ver, es importante la vocación. Primero, no confundir deseo con vocación. Hay quien desea mucho ser actor, pero la vocación no está presente a veces, ¿no? Descubrir esa vocación, atenderla, prepararla, esto, toda esa sensibilidad que se trae, hay que formarla técnicamente hablando en diferentes escuelas, en la que más se acomode a quien le interese, para luego tener la enorme capacidad de transmitir emociones. Esa es, digamos, la esencia del actor, ¿no? Ser intérprete. Ser intérprete y ser capaz de transmitir emociones bueno, de lo que estás interpretando, ¿no? Mm. Es la enorme tarea de la riqueza. A mí me da mucha envidia a los actores, porque es el último escalón, digamos, es la última etapa de un proceso que tiene que ver ya con el contacto directo con el público, ¿no? En términos teatrales. Porque cuando escribes la obra es una tarea muy solitaria. Es la del escritor, aunque sea el dramaturgo, ¿no? Luego viene la segunda, son 3 momentos mágicos, digamos. El primero es cuando viene la idea de la obra al autor, que la idea puede tener su origen en una frase, en cualquier pretexto, ¿no? Y luego, toda esta tarea de la escritura, y luego viene el segundo momento mágico, cuando entra en contacto con los actores y vienen los ensayos, y empieza aquel mundo a crearse, ¿no? Un mundo paralelo, digamos. Entonces, un mundo que de repente nace de la nada, otro universo. Y luego el último paso, que es el contacto con el público. Cuando el autor ya no tiene nada que ver, ni el director, ya no puedes meter las manos. Y por eso me da mucha envidia a los actores. Pero usted es actor. Sí, claro, por eso mismo. Por eso No, escribió para sí, meterse a hacer la cosa, sí. ¿no? Y es una retroalimentación, es una experiencia maravillosa. Entonces el actor es eso, ¿no? El capaz de poner en práctica la técnica para transmitir emociones, Mm. ¿no? ¿Se ha llegado o se llegó a sentir, porque tengo esta idea, que los que nos dedicamos alguna vez al arte, um, en este caso la dramaturgia, la cuestión
actoral o elaboración de textos se iba a sentir superior al resto, un poco, apartado y decir, yo tengo un poco más allá que la gente normal, ¿o no? No, te sientes distinto. Mm, Hay una sensación de, bueno, yo lo sentí yo desde joven, ¿no? Hay una sensación que no sabía yo lo que era, mm, que me hacía no necesariamente superior, sino distinto. Hay algo que sientes que no encaja en los demás sí. contigo, ¿no? Hay algo que no encuentras tu lugar, Ujú, dirían, ¿no? Nuestras mamás, ¿no? Ya encuentra tu lugar, muchacho, ya sienta cabeza, ¿no? Ya, es eso, sí. ¿no? Y es esa inquietud, es algo muy inquietante, algo que no te deja estar tranquilo, que te desvela, y es eso, ¿no? Es ese llamado de la vocación. Hoy te decía deseo versus vocación. Me, me fascina el término o me fascina la línea porque yo me equivoqué. Yo pensé que era mi vocación el canto y Ajá. estudié una licenciatura en canto, lo llevé con teatro también. Y con los años me di cuenta que no, que era un deseo y que me gustaba nada más y que no era una vocación. Pero tuve que estudiar una licenciatura, vagar varios años y me regresé a mi vocación, que era la de comunicar, Claro, ¿no? claro. Este, pero eso siempre lo pongo, lo digo cuando llegan jóvenes y me dicen, oye, es que a mí me gusta mucho esto. Bueno, ve si es tu vocación o tu Claro, deseo, porque claro. en dado caso ahora, si yo regresara atrás, yo hubiera tomado clases de canto en lugar de una licenciatura y me hubiera especializado más en, en la comunicación, en escribir textos, qué sé yo. Es una trampa, ¿no? Puede ser una trampa esto, confundir eso. ¿Cómo hacerle para no confundirlo? Pues yo creo que eso es ya es una percepción muy individual, ¿no? Es una Ujú. cosa muy, pero sí es importante, digamos, el hacer el esfuerzo cuando sientes un deseo, intentar descubrir, ¿no? Qué es lo que Por lo menos darte cuenta de que no fue, de bueno, que entonces me sí, retiro, ¿no? claro, claro. Y luego pensar, no estaré solamente deseando ser esto, de veras lo siento, Ujú. es una necesidad vital para Sí, mí. Esas preguntas hay que hacérselas. claro. ¿Cómo logra encontrar el equilibrio, don Sergio? ¿Está bien? ¿Agua más café? ¿Todo No, bien? una agüita a lo mejor. Agua, Mm. por favor, si nos regalan ahí. ¿Cómo logra encontrar el equilibrio entre lo económico sobre lo artístico Ujú. o, eh, o, o- o- o es bien pagado o mal pagado o tuvo que hacer sacrificios o ahorita está bien o nunca interesó el dinero, que no lo creo? Hábleme de esa parte que se habla poco en el sentido de si económicamente es redituable, no es redituable la escritura, la cuestión actoral y demás. Sí, hay una especie de mito alrededor Mm, digamos, de la actuación, de los actores, en fin, del medio artístico, ¿no? Eh, quien, quien, quien desee ser actor por la necesidad, digamos, porque piensa que es la manera de hacerse famoso y ganar mucho dinero, está destinado al fracaso, mm. definitivamente. Esto, ejemplos hay muchísimos, ¿no? Eh, en mi caso fue atender ese llamado a la vocación que está lleno de, gracias, está lleno de, no voy a decir sacrificios, porque el momento que te entregas a él empiezas a descubrir un mundo que te empieza a enriquecer, ¿no? Pero sí, digamos, en sus inicios, el aspecto económico te tiene absolutamente sin cuidado. Mm, Si estás atendiendo esto, ¿no? tu llamado, y si es honesto y si es real, ¿no? Sí, que es vital, ¿no? Sí. Y usted logró, después de tantos años, pues poder hacer un oficio, una profesión, tener una familia y demás de todo esto, ¿no? Sí, yo me siento muy afortunado. Sí. Soy un hombre feliz de teatro.
un hombre de teatro Lo que pudo hacer, híjole, no sé, y discúlpeme, pero lo pudo hacer negocio y no sé si está mal dicho no está mal o... dicho, porque no hay que temer tampoco a esto, Ujú, ¿no? Digamos, con el tiempo te vas dando cuenta, desde luego, que tienes necesidades que hay que claro, solventar y, digamos, y empiezas a buscar ese equilibrio al que tú te refieres. eh, pero eso no quiere decir que empieces a sacrificar cosas, ¿no? Sino que tus cosas empiezan a encontrar una ruta que les va mereciendo, digamos, el que, por ejemplo, ahorita, en este momento, haya quien sea capaz de pagar un boleto para ver una obra mía. Eso extraordinario, ¿no? eso es, ¿no? Por ejemplo, Huevos Rancheros, estamos celebrando 30 años de una puesta en escena que yo creo que si alguien supiera de otro caso similar, me gustaría que me lo dijeran. A nivel nacional. 30 años. 30 años en cartelera. Digamos, ¿qué quiere decir esto? Que no ha pasado un año sin que demos una función, Increíble. ¿no? 30 años. Y en este momento que estamos platicando tú y yo, para este fin de semana ya no hay boletos para ver Huevo Ranchero. Hablaba del tema de hacerlo redituable y de crecer en ese sentido por el mentidero. ¿Me Sí. platica del mentidero? ¿Cómo nació? ¿Cómo surge? Un gran proyecto, muy bonito proyecto que veo ahí a su hijo en las redes Sí, sociales, sí. también empujando el tema, gran actor también. ¿Cómo nace? ¿Me platica la historia completa? Sí, cómo no, el mentidero viene a constituir la culminación en muchos sentidos de un sueño, no puedo llamarlo de otra manera, de un sueño que acaricia cualquier grupo o compañía de teatro en el mundo. El tener la posibilidad de contar con tu propio espacio para hacer, montar y abordar los temas como te dé tu chingada gana Ujú. hacerlo. Eso es, ¡pum! De entrada, ese es un gran triunfo, Eso, ¿cierto? eso, eso, Olvidemos lo material, olvidemos la eso, infraestructura, eso, olvidemos. eso, eso es Ese es un fundamental. gran triunfo Sí. para una persona como usted, para gente como usted que Hacerlo se dedica. como tú quieres hacerlo, abordar los temas que te interesen. Entonces, el logro de tener esa propia casa es trascendentalísimo, ¿no? ¿Cómo lo logramos? Duramos un tiempo, el Chovy Ochoa y yo, asomándonos por un edificio histórico. Es un edificio histórico, tiene más de 100 años, mucho más de 100 años. Es el primer colegio de señoritas que se establece en el siglo antepasado, a fines del 19. Y luego eh, queda, un poco abandonado, donde vivía solamente una señora. Y es cuando Chovy Ochoa y yo nos asomábamos por las rendijas y soñábamos con ese espacio. Decíamos, y construimos de mil maneras el foro, imaginándonos. Luego vivimos la gran impotencia de verlo cómo decaía en el abandono y cómo era incendiado, cómo saqueado y finalmente invadido. Vivían alrededor de 60 personas ahí y era un tiradero de droga. Era un espacio por el cual no podías transitar a 3 cuadras del palacio. Sí. No podías transitar en las tardes, noches por ahí. Y y, y nos propusimos recuperar ese edificio y lo logramos. Pero la compañía estaba cumpliendo 23 años de haberse establecido. Paulo, mi hijo, había terminado su carrera de actor en la UNAM, en el Centro Universitario de Teatro. Ya había empezado a trabajar y, y en una de sus visitas aquí a Hermosillo, al mejor estilo del siglo de oro, ya con 23 años en la compañía, decidimos y decido yo pasarle la estafeta de la dirección de la compañía A Pablo. a Paulo. Dije Sergio ahorita, ¿verdad? Paulo Sergio es, Paulo Sergio es. sí, Ah, con razón. pero su nombre es artístico, es Paulo Galindo. Mm.
así se trabaja. Y Paulo, digamos que esto fue un trabajo, tiene 7 años el mentidero. Y aquello cuando logramos tomar posesión de él, después de un desalojo que batallamos y peleamos mucho para que fuera pacífico, entramos y hablamos con los que lo invadían muchas veces. Aquello era un campo de guerra, era una cosa espantosa lo que ocurría y lo que veías. Y la mayor parte sin techos, te recordaba mucho la Media Luna, aquella hacienda de Pedro Páramo, Mm, ¿no? En el abandono, en el deterioro, por su estructura, por su patio interior y por su forma herradura y un patio al fondo, con muchos salones altos, paredes de metro y cacho, 2 metros de adobe, techos de madera, con vigas de madera. Pues prácticamente no había techos cuando nosotros entramos y aquello era un abandono total y había que ocuparlo para evitar la nueva invasión. Y es justamente cuando las riendas de la compañía, como te digo, en la mejor tradición del siglo de oro, cuando en familia se van pasando la carreta, el de Tespis, ¿no? sí. El carromato teatral. Pablo asume la dirección y yo creo que fue uno de mis grandes aciertos, ¿no? Porque su visión es otra, su forma de ver las cosas, en fin, son 7 años contando los 2 de la pandemia, y hace un trabajo maravilloso que me tiene a mí sorprendidísimo y desde luego muy orgulloso, pues, porque ahorita el mentidero es un referente a nivel nacional. Sí, claro. Y trabaja tan intensamente, Paulo, en el proyecto, lo acoge con una gran pasión, que no solamente, digamos, es un trabajo para la Compañía Teatral del Norte, sino para cualquiera que se dedique a esto. Eh, logra, por ejemplo, somos el primer centro cultural, artístico y cultural registrado como tal en el Ayuntamiento de Hermosillo. No había esa categoría. En el momento en que quisimos sacar permisos, somos un centro artístico y cultural, pues no, a ver, aquí está la feria ganadera. No, pues ¿cómo nos vas a poner como feria ganadera? Me explico esto hasta que se creó. Y luego diseñó y empujó con ayuda, claro, con las ayudas pertinentes, el primer estímulo fiscal, el eficaz, para la cultura y las artes, con Hacienda del Mm. gobierno del Estado. Pero, son cosas que digamos que aprovechables para cualquiera que se dedique a esto, ¿no? Pero esto en una tarea realmente heroica para levantar este edificio histórico, respetar su estructura y aprovecharla al máximo. De tal manera que el mentidero se convierte ahorita en un centro artístico y cultural con una cartelera permanente, inclusiva, que ha recibido muchísima gente. Digamos, ha tenido un festival internacional donde hemos tenido invitados de Alemania, de Francia, de Italia, grupos de teatro, de España. Hay conciertos de rock, conciertos de música clásica, hay danza, hay teatro para bebés, hay, hay exposiciones, digamos, hay una galería, en fin, hay una cafetería donde puedes tomar tu café, beberte un bacanora, una cerveza. Este, tenemos 4 foros. Un foro móvil que se llama La Cachetona, es un carromato que se convierte en foro, por el que hemos paseado por toda la Sierra de Sonora, con el que fuimos al Festival Cervantino, con el que fuimos a la UNAM a dar funciones junto al teatro móvil, al carromato que tiene la UNAM. Este,
Está el foro de interior, que es un forito para 80 personas, muy bien equipado, y está el foro del patio central, y está un foro en la galería. Son 4 foros. Entonces, es una dinámica que bueno, se necesita un joven, ¿no? Y un reparto muy joven y muy entusiasta y lleno de, de, de sueños y de ideas y de cosas que aquello no para, ¿no? Yo realmente me canso de verlos, pero ahora yo me estoy muy dedicado a escribir en mi casa, doy mis vueltas al mentidero, tengo reuniones con mi hijo cada semana, cada 15 días. Él me plantea cosas, es una dinámica maravillosa, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene? 3. ¿Tres? ¿Actores también? Tengo a mi hija mayor, María Fernanda Galindo, que es cineasta. Mm. Ella está terminando en estos días su doctorado en letras, pero está muy metida en el cine. Es documentalista y está haciendo su primer película. Tengo otra hija, que es arquitecta, Ana Paula. Ella ya está casada, que me ha dado las 2 maravillosas nietas que tengo. Ujú. Tengo un romance increíble con ellas. Y mi hijo Pablo, que está al frente del mentidero. Hablaba de las nietas. Yo Sí. aún no he tenido la fortuna de ser padre, pero soy padrino de 2 Ujú. niñas extraordinarias y, híjole, em, hijas de mis sobrinas, que mis sobrinas son como mis hijas, Sí. y se siente extraordinario. Pero normalmente cuando platico con abuelos, dicen que la sensación es No, hombre. imparable. ¿Cuál es la diferencia del amor, del cariño, de la sensación, del matiz de los hijos a los nietos? Si yo hubiera sabido que cómo se quiere a los nietos, me brinco a los hijos. Bueno, no lo puede decir mejor, ¿no? Em, Chovy Ochoa, Sí. ¿cómo se logra mantener un vínculo de esa naturaleza, de ese contenido, de ese peso, de ese grosor y de esa dimensión? ¿Cómo se logra una amistad? Ya no sé qué es. Es una amistad entrañable, somos hermanos. Bueno, nomás déjame decirte que cuando el Chovy termina su carrera de maestro, estábamos ensayando una de sus primeras obras, y entonces para que pudiera tener tiempo de los ensayos y no me fallara, me senté a escribirle su tesis de Lo, maestro. lo está diciendo aquí entonces. Sí, sí. Usted escribió la tesis del Sí, pues Chovy. sí, pues sí, se lo digo a su cara y lo Lo reconozco. va a ver, No, abusado. pues sí, Chovy, vente para que nos digas. y y entonces empezamos a hacer cosas y a hacer teatro y a hacer teleteatros. En uno de los primeros hicimos Nos han dado la tierra, en una adaptación de Rulfo que yo hice en televisión blanco y negro, todavía con el canal 12 de Hermosillo. Y y en un momento que yo le dije, Chovito, sería anticonstitucional que tú no te dedicaras a esto. Nunca pudo ser maestro, nunca pudo dedicarse a maestro. Entonces, te digo, empezamos así y un día hizo su maleta, me fui a su casa, me tiró por la ventana y fui y lo puse en Transportes Norte de Sonora a que se fuera a México a una escuela que era de Carlos Ancira, Miguel Córcega y creo que Germán Robles, que eran amigos míos. Ya los había conocido, ya había llegado yo del DF, ya habíamos hecho ese trabajo en la sierra y demás, pero ya había llegado la hora de que se preparara más, de que esto que decía de la técnica, ¿no? Y entonces lo puse en un transporte al norte y lo mandé a casa de una hermana mía ya que estudiara en esa academia. Entonces, con eso, a partir de eso, te puedes imaginar cómo se creó esta gran amistad, ¿no? Ujú. Cómo nace esta gran Sí, amistad. ¿han tenido altas y bajas o siempre han sido altas, siempre se han No, mantenido? siempre no hemos tenido ningún problema en absoluto. Siempre él ha estado
hemos estado pendientes uno del otro siempre, muy cerca, eh, con llamadas telefónicas, con visitas. Chovy, bueno, estuvo ahora en la celebración de los 30 años, vino Sí. exclusivamente a eso. Y está muy cercano a cambiar su residencia de nuevo acá, ¿no? Se viene Hermosillo. Parece que sí. Mm. Ya cada vez está más cerca la idea, cada vez lo invade más esa sensación de que ya se quiere venir, de que ya. Y pues ya Jesús a su hija también ya emprendió el vuelo y él ya está mucho más cómodo aquí, está muy orgulloso del Mentidero, está muy entusiasmado con Paulo, con su hija. Los dos, pues, empezó una amistad muy entrañable y luego nos encontramos después de muchísimos años en el escenario. Ujú. Escribí, Platíqueme eso. escribí una obra que se llama Fruncidos. Sí, ¿cómo no? Y nos encontramos en el escenario. Mira que yo debo decirte, mi querido Chema, que fue un atrevimiento pararme en escena con uno de los primeros actores en México, ¿no? Porque no es otra cosa, el Choy es un primer actor, ganó a pulso, con muchísimo talento, es una bestia arriba del foro, ¿no? Y escribo Fruncidos y luego empezamos a ensayar y fue un reencuentro maravilloso, la disfrutamos como no tienes idea, finalmente pude más o menos tomarle su ritmo, tomar el ritmo de él, adaptarme y terminó aquello siendo una fiesta. En una obra que muy interesante porque es un poco una selfie teatral. Me gusta el término. Sí. Los personajes tienen el nombre de nuestros papás, de nuestros padres. Él es el Chato Ochoa, como le decían a su papá, y yo soy Melitón, que así llamaba mi padre. Luego somos viudos, dos viudos, cuyas mujeres ya fallecidas llevan el nombre de nuestras madres. Y al Chovy lo sacó mucho de onda. Hacía mucho que no hacía teatro sonorense para empezar. Y luego con esta carga, entonces, él lo dice, es una de las obras que más trabajo me ha costado en mi carrera. Porque fue recuperar un tono y luego fue hablar de mi padre y sentir a mi madre. Y fue tremendo para él, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa. Le costó muchísimo trabajo, lo disfrutó mucho, que finalmente empezamos, la obra corrió, y fue un disfrute enorme. Yo no recuerdo si la vi aquí o en Navojoa. ¿La llevaron a Navojoa? No, ¿No? no, Entonces la vi aquí. a lo mejor lo viste Cuando aquí. la van a volver a interpretar, poner, ya se Sí, vamos todo, en ¿qué? diciembre otra vez. Diciembre. Se va a quedar, yo creo, como pastorela. Igual que huevos, tenemos años haciéndola del 26 al 30. Mm. Solamente lo ha sustituido Fruncidos, que el año pasado hicimos en diciembre del 26 al 30, y creo que este fin de año también vamos con Fruncidos del 26 al 30. Me acuerdo de esa fecha, cuando yo la hice por primera vez con huevos, me decían que estaba loco. 26 al 30, la gente anda en otra cosa, anda pensando en tal y cual, hombre, nadie va a ir al teatro. Tuvimos que hacer 2 funciones diarias, del 26 al 30, pues la gente está deseosa de salir, y además es la oportunidad que le ha dado a la gente que nos visita en Hermosillo de la Sierra de ir a ver huevos rancheros y ahora Fruncidos, Y además la gente que viene de fuera. que viene de fuera, Sí, claro, de de fuera. vacaciones, todo eso. Y entonces yo creo que vamos este fin de año otra vez de nuevo, vamos con Fruncidos. Sí, ahora hay funciones en el Mentidero, hoy o mañana. Sí, Queremos ir, ¿qué hay? está huevos, ¿Cuándo? ¿Hoy? jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado. Martes y miércoles no hay. Martes y miércoles no hay. No hay Hay, funciones. hay un curso ahorita Sí, de artes plásticas y sí. demás, pero funciones no, jueves, viernes y sábado. Y el domingo vamos a Obregón. Ok. Domingo- ¿A Navojoa? A Navojoa no está en cartelera, no hay una próxima función en Navojoa. Fuimos con otra cosa. Creo que nuestro carro de comedias, La Cachetona, anduvo por Navojoa, anduvo por todo el sur con Romeo y Julieta. Ah, ok. Romeo y Julieta. Don Sergio, ¿es verdad que con los años o los años mismos dan maestría en la cosa a la que uno se dedica o no necesariamente? Sí, desde luego.
Sí, desde luego. ¿Usted es mejor actor ahora que hace 20 años? Digamos que sí, yo creo que sí. Por lo menos aunque siga sintiendo los mismos nervios, Ujú. me siento más seguro, Mm, ¿no? En lo que hago. Si esa seguridad, este, tiene algo que ver con la maestría, sí. yo creo que sí, ¿no? Porque es lo que me pasa a la hora de escribir también, y a la hora de actuar, y a la hora de hacer teatro en general, ¿no? Estás un poco más seguro, aunque el encanto de este asunto es que pareciera que en cada nuevo proyecto partes de cero, ¿no? Y entonces, porque es una nueva idea, es una cosa que no sabes cómo va a terminar. Si escribir es descubrir, perdón, la dramaturgia, esto se recrudece, es ir descubriendo cosas. Yo soy de los que pocas veces hago una escaleta, digamos, algo que me indique para dónde voy a ir. Prefiero irlo descubriendo a medida que voy escribiendo. Eso me entusiasma mucho Mm. más. Hace que me divierta mucho con mis propios chistes. Hace que descubra cosas. Entonces, luego te metes en grandes problemas porque los personajes te empiezan a retar a ti, ¿no? ¿Cómo? Sí, tú entras a escribir una cosa con una idea, con una tesis, Sí. digamos, y los personajes empiezan a rebatirte. Si aprendes a dejarlos sueltos a que se muevan por sí solos, y muchas veces dices, ¿y yo ahora qué hago? ¿Cómo respondo a esto? Entonces estaba yo equivocado, no era así el asunto. Entonces eso te enseña muchas cosas, ¿no? Es decir, toma vida el personaje y te dice, no, 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 Sí, no, 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 no me no lleves es para así, allá. pues, no es Sí, así no, como no. pensabas, ¿no? La Increíble. cosa es de otra manera, es así y así. Y es riquísimo, ¿no? Entonces aprendes escribiendo. Mm. ¿Le da inseguridad todavía escribir textos? Porque Sí, le digo, no me quiero comparar con usted, Dios me libre, pero yo en mi pequeño texto semanal, sí, modesto, y ahí que lo hago como una especie de catarsis y para curarme a mí mismo, usted me entenderá. sí. Yo siempre que termino un texto, siempre estoy inseguro, siempre creo que está mal, siempre pienso ¿Qué que me cosa? van a No sé cómo se le criticar. ocurre a uno escribir estas Claro, cosas, claro, ¿no? o sea, yo digo, ridículo. ¿A quién le va a gustar esto? El síndrome del impostor y digo, no, pero así tengo 10 años. Pero siempre me pasa eso se va a acabar, dígame que si algún No, día. Dios. afortunadamente no. Pero ¿por qué uno siente eso? Porque cada proyecto parte de cero. Es digamos, el encanto de esto es como si lo hiciera, imagínate que esto se convirtiera en una rutina. Sí. La rutina mata al arte, Mm, ¿no? Entonces, ey, el hecho de que sea algo cada vez nuevo es lo que le da esta fuerza. Pero eso tiene un precio. sí. Y es eso, ¿no? Esa es la inseguridad. El decir, terminas. Hay dos sentimientos en lo personal. Cuando terminas un texto, cuando termina un texto, hay una sensación, hay una sensación de logro, Sí, ¿no? Hay una sí. sensación satisfactoria, increíble, que te desprende, me llega a mí a desprender un poco de la realidad, a empezar a ver el mundo como si lo viera a través de un cristal, y cuando terminas un texto dices, lo terminé, porque acabas de crear un mundo paralelo, con personajes definidos, con tal y cual, de lo cual no estás seguro cómo le va a ir, si le va a gustar o no, pero por lo pronto terminarlo es esa sensación, ¿no? Pero la inseguridad, digamos, la idea de que aquello va a ser un éxito, ¿no? Eso nunca está, nunca está amarrado, ¿no? Nunca. Siempre es un riesgo, pues, y ese riesgo es parte del encanto. Somos toreros, ¿no? Sí, 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 sí. Platicaba con Alejandro Lozano, el compositor, gran amigo, Ujú. hace unos días acá, escritor de La Primera Cita, de Carin León y de otros temas. Ujú. Pero platicábamos un poco de los textos y de la escritura y le decía, es que eh,
lleva un riesgo y más los que hablamos en primera persona y de nuestra vida, hasta metemos fragmentos de nuestra vida personal. Es un riesgo porque ahí estamos exponiendo la cosa, pero también es una necesidad, no sé por qué, que uno tiene que hacer para curar algo dentro que tampoco sé qué es, pero es salir al ruedo con a jugarte la vida. Sí, 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 y es, inevitable que vaya parte de tu vida, ¿no? Parte de tus cosas, es inevitable, ¿no? Hay mucha parte de su vida en esos Es temas, ¿no? inevitable, es inevitable. Digamos que es aquello que podríamos calificar un poco como ficción con conocimiento de causa. Mm, Ujú. mm. Hay gente que dice que llevamos un personaje, todos los seres humanos, y vamos actuando en la vida. ¿Usted ya acabó de actuar el personaje en la vida o si es un actor también en la Yo vida o creo ya que no? no es solamente un personaje, yo soy multitudes, ¿no? Decía aquel. O sea, somos muchísimas cosas, muchísimas personas, muchísimos personajes. Entrañamos muchas facetas, muchas formas de ser, ¿no? No es solamente otro, somos muchos. Yo soy multitudes, decía aquel, ¿no? Uno se encuentra de repente a su papá adentro, a su Sí, hermana, sí, a su abuela, se encuentra, ¿verdad? sí, cómo no. Sí, cómo no. Sí hay una serie de personajes y de personalidades, ¿no? Ujú. Que viven en ti, ¿no? Sí. ¿Qué le podemos decir o qué le puede decir usted, aconsejar, decir, marcar un poco una ruta a los muchos escritores que hay en Sonora de cualquier índole o actores o que van comenzando, que traen esta inquietud y esta idea? ¿Qué se les dice? ¿Por dónde? ¿Cómo? No sé si en el Mentidero hay una escuela como tal o va a ser una escuela, pero sí, piense usted fue un innovador, un valiente, un visionario que tuvo que a machetazo limpio abrir camino, ¿no? Ujú. Y ahorita ya se ve y dice, sí, pues, Sergio Galindo, sí, pero los primeros 10, 15 años, 20 años, y hay gente que está así, ¿qué le diría? Me te voy a ser muy honesto, me cuesta muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, hablar en un tono que pueda siquiera parecerse al consejo, ¿no? Mm, Esto, mm, me parece que esto menos en fíjate, en las nuevas generaciones, donde, pareciera que, y a veces con muchísima razón, no les gusta ser aconsejados, ¿no? Déjame a mí ser, lo que yo quiero ser. Me parece una actitud muy sana, me parece muy bien. Y dar consejos cuando nadie te los ha pedido también es muy molesto. ¿Qué me está a decirme que de cómo debo hacer las cosas? No, pues, entonces, lo único que puedo hacer, fíjate, me acabo de recordar de una entrevista que le hicieron a mi hija, a la arquitecta, a propósito de un programa de televisión, una cosa así, y le preguntaron, bueno, a ver, ¿cómo era cuando eras más joven, niña, tu papá? ¿Qué te decía? Te decía, mi papá nunca me dijo nada. Mi padre nunca me dijo, llega temprano, llega tarde, nunca me dijo, no hagas esto, no hagas aquello, pero, pero yo siempre veía lo que él hacía. mm. Por ejemplo, lo he visto mucho leer, lo he visto escribir, lo he visto. Entonces soy un poco así, ¿no? Lo mismo Paulo, ¿no? La decisión de ser actor la tomó él. Claro, nació en el camerino, pues, nació rodeado de esto, ¿no? Eh, pero terminó su prepa y dijo, papá, no sé qué hacer, pues investigalo, dijo, pues a ver cómo está la cosa. Tómate un año, no pasa nada. Pero ¿cómo un año? Sí, o 2 lo que quieras, pero a ver, tranquilo. Y y yo estaba montando una cosa y me dijo: "Oye, ¿por qué no me das chance ahí?". "Sí, a ver qué". Y purrún, le brotó el asunto. Le dijo: "Oye, sí, yo quiero estudiar, quiero". Bueno, pues, si quieres estudiar, te vas a ir a la mejor escuela que hay en este momento, que es la UNAM.
el Centro Universitario de Teatro. Vas a tener que hacer un examen de ingreso que es muy, 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 es un filtro que no cualquiera lo pasa. Entonces, a ver, hijo, ¿cómo te va? Afortunadamente lo pasó y terminó su carrera. Entonces, pues eso, yo creo que eso, diría eso, ¿no? Hacer eso. Mm, adelante con lo que quieran, con esa responsabilidad, con el llamado de la vocación, no desatenderlo, punto. Todavía hay espacio para más actores y más escritores en el mundo, Seguro, ¿sí? seguro. No somos muchos, o No, son muchos. no, no, al contrario. Fíjate que ahora que celebramos los 30 años, Paulo daba un dato del INEGI que lejos de disminuir, creció el porcentaje de gente que ha visto una obra de teatro. ¿Y sabes en qué porcentaje andamos en Sonora? Arriba del 90% de que no ha visto una obra de teatro. O sea, 9 de cada 10 No personas. susperse, ¿no? Increíble. Entonces hay muchísimo que hacer, hay muchísimo todavía que hacer. ¿Qué edad tiene don Sergio? Yo, Sí, 74 años. 74. Le quedan muchísimos años más, Yo espero que los sí. que quieran, porque la escritura, decía García Márquez, No, quien curiosamente padeció de sí, Alzheimer, yo ¿no? recién, Pero decía García Márquez, tengo la mejor profesión porque nunca me voy a retirar, ¿no? exactamente. ¿Pasa eso? Sí, mientras con siga usted? funcionando la cabeza, Ujú. pues no hay por qué retirarse. ¿Ni ha pensado en eso? No, 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 no. No, digamos, por ejemplo, al pasarle estafeta de la compañía, me retiré un poco de este trabajo diario de los ensayos, que era muy agotador, ¿no? El estar con gente todo el tiempo Claro. trabajando, eso te cansa, pues. Pero sigo escribiendo, ¿no? Ujú. Y no pensar en que ya no voy a hacerlo, no, sería el suicidio, ¿no? Ujú. Quisiera ir redondeando hacia el final, 2 o 3 cuestiones, finales más, si me lo permite, don Sergio. ¿Está bien? ¿Está a gusto? Encantado, ¿Todo encantado, tranquilo? encantado, ¿Más encantado. cafecito, más agua? No, está bien, estoy muy bien. Voy a cerrar como abrimos. Me llamó mucho la atención la expulsión del alcohol y el cigarro. Yo ahora Sí, tengo 8 meses sin fumar. Fue una felicidades. de las mejores decisiones de mi vida porque Sí, cambia la piel, sí, cambia la voz, cambia el sí, aspecto. Ahora con el alcohol, pues le he bajado bastante también, sin que necesariamente, creo yo, haya sido un problema, ajá. pero em, te vas desligando de esas cosas, por lo menos en mi caso, que tiene que ver mucho la edad, la visión Sí. que tienes. ¿Necesitó ayuda? ¿Fue una decisión? ¿Cómo fue el Condición. proceso? Sí, sí, desde luego. ¿O el Digo, cuerpo le dijo y la mente le dijo, tienes que el parar? alcohol me empezó a dar problemas. Empecé a tener problemas con el Ujú. alcohol. Como muchísima gente en el medio. Pues Y claro. yo hice mucho cabaret, digamos, bueno, con el mismo Huevo Rancheros que fue escrita para un cabaret. Y y entonces pues estaba ahí, mero. No es ninguna justificación, pero estaba ahí, donde se bebía y donde había que tomarse una copa y tal Claro. cual, ¿no? Y vas creando una. Ahora, es muy importante. Esto sí se lo diría a las nuevas generaciones. Aguas con el alcohol. Ujú, ujú. Simplemente hay que tener cuidado. Sí. Digamos, ¿por qué? Porque no, es un poco, o sea, dejar de beber no es, digamos, bueno, a ver, el alcoholismo se oye muy feo, pero así se llama, lo siento mucho, Pues sí. ¿no? Cuando tienes problemas con el alcohol se llama alcoholismo y es una enfermedad, eso hay que tenerlo muy claro. Es como la diabetes. Ujú. Pues yo no tengo la culpa, o quien es diabético no tiene la culpa de serlo. Es un poco lo que pasa con el alcoholismo. Te tocó, maestro, ni modo. Tienes que asumirlo, tienes que entenderlo, porque es una enfermedad, como dicen los alcohólicos anónimos, que es la institución maravillosa. Este, Confirmo. es una enfermedad, latente, incurable y mortal por Ujú. necesidad, ¿no? Entonces, por supuesto que necesitas ayuda para dejar el alcohol. Y eso es
reconocer lo que a quien tiene problemas con el alcohol le cuesta muchísimo trabajo, porque es uno de los principales problemas del alcoholismo, que es la soberbia, ¿no? Tener la humildad para decir necesito ayuda, es eso, ¿no? Es la capacidad de ser humilde, pero decir yo no puedo con esto, me rebasa. Y tienes que entenderlo así porque es una enfermedad que te rebasa. No tienes el control. Ahí está latente. Yo tengo muchísimos años sin beber, pero estoy absolutamente consciente que si vuelvo a beber en este momento, voy a regresar exactamente a la misma condición como estaba cuando lo dejé. Porque ahí está la enfermedad. Es como el azúcar, pues, es Ujú. como la diabetes. Entonces me costó mucho trabajo. Me costó trabajo, pero necesité ayuda, la requerí. Los grupos de alcohólicos anónimos ahorita, hombre, ya quién se asusta de eso, por Por favor, favor. ¿no? Digamos, es una institución maravillosa, maravillosa, apolítica, que no tiene nada No que ver, moralista, no no religiosa. moralista, no religiosa, que te permite todo hasta beber. Increíble. Yo visité grupos anónimos, alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos en varios años y etapas de mi vida buscando respuestas, no tanto por la situación del alcohol. Decían los alcohólicos que es una enfermedad del alma, el alcohol, ¿no? El alcoholismo. Mm. Esta idea romántica de que uno necesita unos tragos o fumarse ciertas cosas para escribir mejor y todo eso, ¿es cierto o no es cierto? Digamos, Es mentira, es ¿verdad? una tontería, Es ¿no? una tontería. Puedes tomarte, cuando no tienes problemas con el alcohol, Sí. una copa para relajarte, para descansar, me parece maravilloso. Bueno, hay quien puede hacerlo, yo no puedo, Ujú. punto, ¿no? Yo le agradezco muchísimo que, que, Hombre, que encantado. haya venido a platicar acá. Pues esta será una entrevista que nunca vamos a terminar. Seguramente Claro, nos, encantado, nos veremos en otra ocasión, en seguro, otra me parte. A encantará. lo mejor en la próxima regreso a Hermosillo podemos hacer en el Mentidero algo ahí, podemos grabar algo en el Encantará que lo Mentidero, ¿no? conozcan y que le conozca la gente del Mentidero. Sí, para la gente del sur del estado, don Sergio, para mi Navojoa querido, Mm, Chojoa, Guatabampo, Álamos, Obregón, Guaymas, claro. también. ¿Qué le decimos? ¿Qué decirle? ¿Cuándo van por allá? ¿Se les quiere mucho? ¿Hay una diferencia entre el público, por ejemplo, del sur del estado al del norte y al del centro? Si se percibe. ¿Cómo es? Sí. Ahora, en general, el público sonorense es muy participativo. Sí. Es un buen público el Es un público buen sonorense, público, ¿no? muy buen público, muy participativo. Sí. Es la gran diferencia que el público de más al sur, ¿no? Que se está quieto y se está serio y que le puede gustar mucho, pero no lo manifiesta. No, aquí son capaces de subirse al foro, se los deja. Es un maravilloso, público maravilloso. No, pues que vamos, hemos hemos ido muchas veces Sí. al sur de Sonora, a Navajo, a Obregón. ¿Diferente a la gente del norte y del centro? Hay sus Sí, matices, ¿verdad? sí, de diferencias de público. Sí. Pero es un público maravilloso de cualquier manera, ¿no? Muy participativo, ¿no? Bueno, esperamos tenerlos prontos por ahí. Encantados. ¿Cómo cerramos esta plática, esta entrevista, Pues Sergio? en lo que a mí respecta, agradeciéndote, ¿no? La hospitalidad, me ha encantado conversar la segunda vez que lo hacemos. Me he sentido muy cómodo, me he sentido muy bien. Y, y, y decirle a la gente que aquí está el mentidero, que somos un centro cultural sustentable, autogestivo, abierto para quien tenga inquietudes artísticas, se acerque al mentidero. Para el público que esté pendiente de la cartelera en www.mentidero.mx, nuestra página, para que vea lo que hacemos, lo que tenemos programado y esperarlos, que se den una vuelta. Y esperamos que vamos, vamos, vamos el próximo domingo, de que estamos esta plática, el próximo domingo a Ciudad Obregón. Ujú. ¿Domingo qué sería para Sería domingo veintitantos? A ver, checas, por favor, Adolfo o Gerardo. 20, ¿qué? Este ¿Domingo? domingo que viene,
24, 24. este domingo 24 íbamos a estar en el Teatro de Litz, celebrando Huevos Rancheros. Pues, don Sergio, no tiene alumnos, alumnas, pupilos, no sé cómo Fíjate llamarlo, ¿no? ¿No se le acercan? he tenido actores que han trabajado conmigo mucho tiempo y ha sido mi mejor forma de transmitir cosas porque la docencia, yo creo que hay que tener una vocación especial para la docencia, para transmitir esa capacidad para transmitir el conocimiento Sí. y, sin embargo, alguien me lo ha dicho, soy muy buena cicateador, digamos, impulsor Sí, de quienes sienten inquietudes, pero de ahí a la docencia hay un paso, ¿no? pero no revisa textos de alguien, por ejemplo, que le pido: "Oiga, revisen Opiniones, este claro, claro, texto". claro, Sí, claro. sí. Es más, he dado talleres, ¿no? Ah, bueno, sí. Me he dedicado, estuve 4 ocasiones dentro del Sistema Nacional de Mm, Creadores y había una cosa que se llama retribución social, que era dar talleres por todo el país. Entonces, fue muy interesante, dar un taller de dramaturgia regional mm. por todo el país, por todo México. Y fue una experiencia muy, muy, muy bella porque me permitió ir afinando cosas, conocer también las inquietudes de muchos jóvenes desde Tijuana hasta Mérida. Y ir además afinando un taller que terminó funcionando de maravilla porque regularmente eran de una semana y en una semana escribíamos una obrita, ¿no? Corta, Mm, interesante. con indicaciones muy precisas Sí. para que después los alumnos se soltaran haciendo lo que quisieran, ¿no? Bien, por último, pregunta recurrente aquí en el podcast. ¿Me platica un día suyo? Con eso cerramos. ¿Cómo es un día suyo? ¿Es diferente o más o menos? Bueno, me levanto ¿Hora? muy temprano, 5:30, 6. Voy al gimnasio a caminar. Últimamente he estado disfrutando mucho la nadada, voy a nadar Mm, un rato con mi mujer, con mi esposa, que es pintora. excelente. Este, Luego regreso a casa, desayunamos, conversamos. Ella me cuenta sus cosas, me ha enseñado mucho a ver, porque ella es artista plástica, es una portuguesa maravillosa, de una inteligencia serena que mucho me ha servido. Sin ella no estaría yo donde estoy, definitivamente, definitivamente. Esto, eh, Luego ella se va al Mentidero, donde tiene su taller, porque ahí hay un taller de artes plásticas. Y yo me quedo en casa escribiendo y oyendo música. Oigo ¿Qué música? mucha música, para escribir mucha música clásica, oigo mucho, mucho. Este, y luego ella regresa al mediodía, a veces yo me entretengo, no me entretengo, sino que reflexiono mucho escribiendo, lavando trastes. Hay muchas ideas que se me vienen en la cabeza, porque me encanta cuando ella regrese que sus trastes estén limpios. Luego no creas que le entusiasma mucho. Esa es mi tarea, me dice. Bueno, pero déjame hacerla a mí también. ¿Por qué? Porque además se me ocurren muchas cosas cuando estoy lavando los trastes. Bueno, es un acto muy mecánico, ¿no? Pero y que te tiene fijo además, y entonces estás pensando en muchas cosas. Y ya comemos y luego la siesta imperdonable, más en verano, ¿no? En nuestro estado, ¿no? Que no haga siestas. Y por la tarde la lectura, por la tarde la lectura. ¿Qué lee ahora? Fíjate que estoy, acabo de leer un libro que todavía no sale, pero yo en el Kindle lo he leído, que se llama Un verano con Cervantes, Mm, de Antonio Muñoz Molina. interesante. Una maravilla, que me ha obligado a retomar de nuevo el Quijote. Para la referencia, supongo, ¿no? Sí, sí, porque es eso, es su experiencia a través del Quijote, es una maravilla. Luego terminé también un poco, muy, muy seguido. Fíjate que hacía mucho que no tenía esta experiencia con un libro de terminarlo y volver a iniciarlo, El verano con Cervantes.
tanto me gustó que hice eso y lo he disfrutado mucho. Luego El Loco de Dios de Cercas, de Javier Cercas. Una nueva novela maravillosa también, que es una gira que hace con el Papa, con Francisco. El Loco de Dios, el Loco de Dios en busca de no sé quién. Es una maravilla, Javier Cercas. Termina de leer y luego. Y empiezo de nuevo. Pero me refiero en la tarde, es la rutina, pues. Ah, Termina de leer y sí, cierra el día. pero no quiero dejar de citarte. Ah, sí, por favor. Ese imbécil va a escribir una novela Qué fuerte. de Millás. Ese imbécil va a escribir una novela de maravillosa, maravillosa. Y los tres, fíjate, tienen mucho que ver, son novelas muy personales. Sí. Cosas muy personales, me encanta. Bueno, y después de leer es un poco ver noticieros, enterarnos de la noticia y ver una que otra serie, porque hay cosas maravillosas. Últimamente, 1923. Sí, 1823, ¿no? O 1923. Primero 1800, que sí la vimos, y luego 1900. La estamos terminando de ver. Disfruta mucho. A mí me encantan los vaqueros. Sí. Me los disfruto mucho, el western. Desde aquellas grandes producciones de Ford. Y luego aquella maravilla del bueno, el malo y el feo. Me encanta. Y las disfruto mucho. Y es más o menos un día, ¿no? Luego, dormimos temprano. 10, 11 de la noche ya estoy. Si no hay función, si hay función, la siesta queda un poco interrumpida, pues la inquietud empiezan los nervios desde la tarde, por más experiencia que tengas, lo que comentábamos hace rato. Mi mujer se ríe mucho, pues dice, es muy temprano. Pero ya estás intranquilo, es muy temprano, la función es a las 8, son las 5 de la tarde, ¿no? Y ya tú ya estás listo para irte. Y a los muchachos, nuevos actores, y a mi hijo le llama mucho la atención que pues yo estoy 2 horas antes de la función. Sí. En el teatro ya, ¿no? Si no es que antes. Entonces ya estoy ahí, ya estoy en el camerino, ya estoy pendiente, ya estoy concentrándome, ya estoy... En fin, eso es la vida, ¿no? Gracias, don Sergio. Le agradezco mucho. Al contrario, me he disfrutado mucho. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Saludos a Paulo. Que la próxima vez a ver si platicamos. Claro, te voy a encantar. Lo hacemos ahí en el mentidero, algo hacemos, ¿no? Es un muchacho maravilloso, interesante. Sí, ¿cómo no? Muy inquieto, muy interesante, te va a encantar. Yo recuerdo que platiqué con él también desde el exilio, creo, ahora recuerdo, ¿traía música? ¿Puede ser? Es músico también. Que traía algún material ahí. Es músico, está en Spotify. Sí. Tiene sus... Ahora hay un programa en el mentidero hay 2 programas que él creó. Hay uno donde los músicos, después de que cumplen con sus compromisos en donde van al mentidero y tocan lo que quieran. Es un desestrés y una catarsis. Es una maravilla, además, muy gozoso. Y luego hay otro donde van igualmente en bandas sonoras que postularon a hacer música, pura música original. Y ahí estuvo él, ahí está él. Dele un abrazo de mi parte. ¿Cómo no? Encantado. Gracias. Gracias a ustedes también. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Buen Adolfo Ramos. Gracias a tu equipo. Gerardo Bagiola, sí. Muchas gracias. Sí, tremendos muchachos, parte del equipo. El otro está allá en Navojoa, que le mandamos un abrazo también y que está en la edición y en los cortes. Un saludo a Navojoa, hombre. Vaya a Navojoa, lo invito. Yo tuve entrañables amigos, lo conversábamos. Sí. La familia Cruz Salazar. ¿Cómo no? Encantadilla, entrañable. A Ángel Cruz lo acabamos de entrevistar, que es tremendo escultor, que está en Puebla, pero es de Navojoa. A todos los Cruz ahí en Pueblo Viejo. Ahí deberíamos de hacer algo. Sí, hombre. Vemos. Sí, encantado. Sí. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias.